Gerardo Pérez, soy preventa del grupo Entelgy, del área de Consulting Tech, que somos digamos, dentro del grupo Entelgy, el área especialista en temas de consultoría, específicamente temas de gestión documental, con SAP, etcétera. Y lo que vamos a ver, que precisamente trata de todo este meollo, es Fast Invoice. Fast Invoice, en realidad, Fast Invoice es la combinación de un producto y un enfoque, ¿vale? El objetivo de esta combinación es conseguir tener las facturas de proveedores bajo control en SAP, como bien reza el título de la presentación que vamos a ver. Esta presentación la hemos estructurado en una serie de puntos. El primero de todos es, digamos, los motivantes, los desencadenantes del por qué automatizar la gestión de las facturas de proveedores. El segundo punto hablará un poco de la solución que utilizamos para automatizar esta gestión, que no es otra que SAP Invoice Management. Y el tercer punto se enfocará más en lo que es Fast Invoice, que es la metodología de implementación que vamos a utilizar para implementar esta solución en las organizaciones. Luego vamos a ver una pequeña demostración de la herramienta en un entorno de demo. Y luego finalmente tenemos una serie de referencias que, si nos da tiempo, veremos un poco en detalle, y si no, pues como posteriormente os enviaremos la documentación, pues podréis vosotros mismos revisarlas. Vale. El primer motivante, el primer detonante, es que el 87% de los responsables financieros están convencidos de que algo tienen que mejorar, de que algo se les está escapando y que por tanto necesitan analizar los datos financieros y de desempeño mucho más rápido de lo que lo están consiguiendo hacer hasta ahora. A ver, un segundo. Para ello, ¿qué es lo primero que debe hacerse? Pues para poder acelerar este proceso y poder analizar las cosas más rápido de lo que se está haciendo hasta ahora, hacen falta tres cosas clarísimas. El equipo correcto, que vamos a suponer que ya lo tienen, que realicen las tareas correctas, que eso ya, pues dependiendo de cómo tengan estructurados los procesos de ingesta y tratamiento de la facturación de proveedores, pues puede ser más discutible. Y sobre todo que lo hagan en el momento oportuno, porque si llego tarde a tomar las acciones que me van a permitir acceder, por ejemplo, a un descuento, no estoy optimizando el uso de las herramientas o el proceso que estoy estudiando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una fuente de un estudio de Forrester, que al final abunda un poco en estas casuísticas, en estos problemas, y por tanto establece una serie de prioridades, como son para el área financiera, quiero decir, como son pues el aumento de la automatización y la minimización de los procesos manuales, porque es la mejor manera de mejorar la eficiencia, mejorar la capacidad de administrar y visualizar los costos, la capacidad de visibilizar los costos existentes planificados con respecto al presupuesto. Todo esto al final, que nos dice que lo que necesitan es tener más control, más foto global de lo que está pasando con estas en este caso con estas facturas de proveedores y con los costos asociados, ¿vale? Claro, importante poder implementar en los tiempos que corren, implementar o mejorar las herramientas de movilidad para poder acceder a ese control desde cualquier lugar, en vista de que no parece tan establecido el hecho de que bueno, pues vayamos a estar en el PC de la oficina a la hora de hacer uso de esas herramientas, ¿vale? Y, por supuesto, otra prioridad es reducir el uso de proveedores no aprobados en la organización, para lo cual es importantísimo poder controlar la foto, poder controlar las casuísticas, poder controlar los problemas, poder controlar los proveedores con los que tengo estos problemas y, por lo tanto, poder seleccionarlos. Para ello, ¿cuáles son las mejores prácticas que se deberían emplear para alcanzar la excelencia en el proceso de cuentas por pagar? Pues el primero de todos es optimizar el proceso, por supuesto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos aportar para optimizar ese proceso? Pues el primero es poder tener preestablecida una detección de excepciones basada en reglas de negocio, una resolución adecuada de esas excepciones basada en los roles, para que cada uno, como decíamos antes, cada miembro del equipo haga lo que tenga que hacer, lo haga en el momento adecuado y con unas acciones predefinidas para cada situación, porque es lo que nos va a permitir tener una estructura, un proceso normalizado y por tanto eficiente, que siempre funcione bien y que siempre nos lleve a un proceso óptimo.
Eliminar el papel y las tareas manuales forma parte, por supuesto, de optimizar y ganar eficiencia en ese proceso, porque gran parte de los problemas o de los retrasos, de las dificultades que nos encontramos a la hora de optimizar es precisamente la circulación de ese papel y el trabajo basado en ese papel, cuando en realidad lo que tenemos para el resto de, digamos, de la gestión de la empresa es un ERP corporativo, ¿vale? Por eso es importante tener un ECR, que en este caso es un OCR integrado para facturas y en papel y PDF, la solución ya lo incorpora. Es un OCR que permite el enriquecimiento y mapeo automático de los datos, es decir, no solo toma los datos, sino que, por ejemplo, transforma los datos de las facturas en datos legibles por SAP, los direcciona y los mapea con los datos que tienen que estar en el ERP, y también, por supuesto, los direcciona al usuario correcto en el momento correcto. Es decir, de nada me sirve que la información esté bien reflejada si la persona que la trata no tiene ni idea de cómo tratar esa información y no es la persona adecuada, o tiene que andar consultándole a otro, preguntándole al de más allá. Todo esto nos va a llevar también a otra mejor práctica, por mucho que inicialmente optimicemos, que es la mejora continua del proceso. ¿Qué podemos utilizar para mejorar continuamente ese proceso? Pues la visibilidad. Tenemos unos informes integrados con KPIs de control que nos van a permitir establecer y sobre todo dilucidar cuáles son los principales problemas a los que nos estamos enfrentando a la hora de optimizar ese proceso, ¿vale? Esa visibilidad nos la proporciona el que tenemos una herramienta que nos permite tener un gobierno global de todo el proceso end-to-end y nos permite en todos los pasos del proceso estar usando la misma herramienta con los mismos intervinientes. Y además, estos informes y esta colaboración nos permite poder colaborar con los proveedores de mejor manera y siempre basándonos en las evidencias que nos han dejado estos informes, que nos han dejado los resultados de estos procesos, en lugar de las impresiones de cada uno, ya sea el comercial, del financiero o de quien sea, porque lo que vamos a tener es una visibilidad y un control basado en pruebas, ¿vale? Y para todo ello, lo más importante, por supuesto, es hacerlo todo dentro del core digital del proceso, que va a ser SAP en este caso, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando precisamente el workflow de SAP optimizado para estas tareas colaborativas, integrándonos con todos los sistemas que intervienen en el proceso y teniendo una experiencia de usuario ajustada para cada rol y para cada acción, que lo que permite es, dentro de usar los propios roles y los objetos de autorización de SAP para poder trabajar de esta manera dentro del ERP. Con SAP IM vamos a involucrar a todos los roles de la organización, porque todos van a estar involucrados de una manera u otra, tanto compras con sus distintas figuras, el administrativo, responsable, analista, etcétera, todas las líneas de negocio que intervengan en el servicio o en lo que sea que ha dado como consecuencia el pedido de un producto o un servicio que lleva una factura, ya sean los de recepción, almacén, bodega, con los aprobadores, etcétera. La gente de estrategia y operaciones, el CIO, los gerentes, etcétera, por supuesto, son los que van a recibir esa visibilidad y son los que van a poder tener la toma de decisiones sobre la misma. Y obviamente los business partners, como pueden ser los proveedores que nos facturan, los bancos con los que pagamos, etcétera, también van a tener su parte en el proceso. Volviendo al final, como digamos conclusión, los motivantes para alcanzar esta excelencia son tener una visión operacional y financiera de los datos, de los números que estamos manejando, poder tener una herramienta que nos permita colaborar y compartir la información común dentro del mismo core, poder automatizar los procesos, que es la mejor manera, como sabemos, de hacerlos más eficientes, tener un control y una gestión basada en excepciones que nos permite tomar decisiones dónde y cuándo hay que tomarlas, y además tomar decisiones dentro de un catálogo de actuaciones ya preconfigurado que nos permite saber que siempre estamos andando en la dirección correcta. Y por supuesto con cualquier solución con la que vayamos a trabajar, cualquier producto de IT, pues siempre hay un motivante importante, que es simplificarlo y agilizar, disminuir los costes y bueno, pues agilizar la gestión de estas mismas herramientas. ¿Cómo vamos a conseguir todo esto? Con este slide. Este slide nos muestra cómo, gracias a SAP IM, vamos a seguir un único patrón común, que independientemente de dónde nos estén viniendo los documentos de factura, que como veis se admiten diversas fuentes de ingesta de información, como puede ser un portal corporativo, un papel, un correo electrónico, las facturas XML o un fax, la herramienta va a capturar la información
la va a enrutar hacia el proceso, va a permitirnos, mediante, como ya hablábamos antes, todo este proceso colaborativo, toda esta visibilidad del estado de todas las facturas, etcétera, nos va a permitir hacer un procesamiento inteligente de los documentos y al final todo va a acabar donde tiene que acabar, que es en el RPSAP y bueno, según cómo han ido los procesos, pues aprobada para el pago o rechazada o gestionada o ya veremos cómo. Si nos metemos un poquito más en profundidad en lo que es el producto SAP Invoice Management, vamos a ver aquí esta foto, que en realidad es la mejor explicación de lo que es SAP IM, está en esta foto. SAP IM es todo esto que vemos recuadrado aquí con este margen rosa, ¿vale? Y cubre, como decíamos, todo el proceso de end-to-end. Es decir, desde que la factura la envía al proveedor por todos los medios establecidos, como ya decíamos, por un IDO, por un email, por un papel, etcétera, hasta que llega a la aprobación para el pago, SAP IM se va a ocupar de todos estos pasos. Se va a ocupar de la ingesta, en la cual una vez que recibimos el correo se archiva rápidamente utilizando SAP Archiving, ¿de acuerdo? Que todos conocemos. Esta factura se recibe en formato, si se recibe en formato electrónico directamente se archiva, si se recibe en papel, previamente va a pasar, obviamente, por una pieza de escaneo que ya decíamos anteriormente que está integrado, el Enterprise Scan, y esta pieza va a escanear, luego va a pasar por un OCR, que es el SAP Information Extraction Service, que es el que nos va a aportar una capacidad de extracción y transformación inteligente y mapeo de los datos reconocidos de la factura, que son los que nos van a permitir luego gestionarla. Estos datos van a pasar a ser verificados. Esta validación puede ser una validación previa, digamos, fuera del RP, o se puede hacer la validación propiamente dentro del RP, como luego veremos al final. El usuario tiene el control de modificar los datos que han venido del OCR si detecta cualquier tipo de error, y eso siempre el usuario con los permisos lo va a poder hacer. A partir de ahí, esa factura queda enrutada, se lanza un workflow de colaboración conforme esté predeterminado en la herramienta para la casuística determinada de esa factura, y se hace una gestión de excepciones que nos permite, con un trabajo colaborativo, como decía, pues tomar acciones, hacer comentarios, consultar internamente dentro de la corporación a las figuras correctas que en ese momento se necesiten. Todo esto te permite ir poniendo comentarios que se van, con los que los distintos usuarios del proceso se van retroalimentando. También podría permitirte en un momento dado, si hay alguna discordancia, devolvérsela al proveedor, por supuesto. Y en caso de que se finalice y se apruebe la factura, pues queda contabilizado y archivado para auditoría y liberado para el pago, que de eso es el único paso de todo esto, que como vemos que SAP IM no lo hace, porque eso lo hace Tesorería. Si ya nos vamos un poquito más en el detalle de la recepción y la transformación de las facturas, que era el primer paso, obviamente aquí lo que te vamos a tener son tres grandes enemigos, tres problemas que son los que queremos evitar, que es perder facturas, principalmente. Si las perdemos, tenemos un grave problema. No tener copias ni que nos estén entorpeciendo, ni tampoco correos internos que lo que hagan sea más bien ralentizarnos los procesos, y precisamente eso es lo que no queremos. No queremos tener demoras, no queremos perder descuentos y no queremos tener problemas con nuestros proveedores, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues como tenemos aquí SAP IM, vamos a tener acceso instantáneo desde cualquier lugar, porque SAP IM incorpora varias interfaces de usuario dentro del ecosistema SAP, es decir, tienes interfaz de usuario de Fiori que puedes usar desde un dispositivo móvil, desde una tablet, también desde un PC, pero principalmente están destinadas a estos usos. También tienes, por supuesto, el acceso desde SAP GUI, y entonces siempre vas a poder acceder desde cualquier sitio. Vas a tener, que es la base de la herramienta, la colaboración fácil, la base del archivo es que vas a tener una fuente única y segura de la verdad, vas a estar evitando duplicados, porque de eso se va a encargar también la herramienta mediante sus reglas de negocio. Y en el caso concreto de España también podemos llegar hasta el uso, hasta poder eliminar el papel con un proceso que existe de digitalización de facturas para justo el caso concreto español, y que está acorde a la exigencia de la ley.
Si nos centramos un poco en el OCR, como hemos dicho antes, es el Information Extraction Service. Este es un OCR que ha entrado recientemente y que nos ofrece, como dice aquí, la perfecta combinación en base al conocimiento de las facturas y el aprendizaje inteligente automático que nos va aumentando esa tasa de reconocimiento. Es decir, la herramienta ya viene con una tasa de reconocimiento y conforme van entrando las facturas de proveedores, como estamos viendo, el proceso sería que la factura de proveedor entra escaneada o en PDF, la herramienta IES utiliza su base de conocimiento para reconocer, en base a los caracteres que ha reconocido, saber de qué está hablando en cada caso, qué campos se tratan y mapearlos, y posteriormente, como decíamos, va a pasar por un usuario que si detecta cualquier tipo de error en la validación, esa misma corrección del error va a servirle de feedback a la herramienta, va a usar su componente de Machine Learning y la próxima vez que aparezca esa misma casuística, la base de conocimiento va a ser capaz de resolverla y por tanto gradualmente vamos a tener que ir, si ya de por sí vamos a pasar con una base de intervención humana bastante baja, conforme se va utilizando la herramienta y si se va utilizando correctamente, esa intervención se va a reducir en mucho más. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, a día de hoy, en todas partes, en todos los países, se está implementando y se está generalizando y hasta obligando, ¿no? Casi, sobre todo en algunos sitios, hasta el uso de la factura electrónica y, por supuesto, SAP IM está preparado para recibir esos XMLs y también, no podía ser de otra manera, teniendo el portal de SAP Ariba, que es generalmente utilizado por los proveedores de gente que tiene SAP, pues también hay una integración con Ariba para directamente las facturas que te dejan allí colgadas los proveedores directamente se mapean con SAP IM. Si ya nos vamos al área de la gestión y de la contabilización, aquí ya nos vamos a quedar todos patidifusos porque, bueno, todas estas que vemos aquí son todo el catálogo de reglas de negocio que SAP IM de estándar te permite implementar, ¿vale? No todas tienen por qué estar, no todas tienen por qué implementarse, este es el catálogo y hay algunas, como dice ahí, específicas que son para adaptarse a la legislación de distintos países, vemos por aquí de Brasil, de Rusia, etcétera. Todas estas, como digo, son seleccionables e incluso fuera de esto es relativamente fácil añadir nuevas reglas porque, bueno, esto al final está basado en SAP, es el mismo tipo de desarrollo que SAP y bueno, se pueden desarrollar nuevas reglas, digamos Z, para adaptarse a las características del negocio de cada uno de nuestros clientes. Ahí, un segundo. Aquí. Disculpadme que digo al botón. Bien, siguiendo como decía, aquí lo que estamos viendo es cuáles son las herramientas que SAP IM nos permite, con las que nos permite colaborar. Lo que hace SAP IM es integrar out of the box y de forma nativa una serie de transacciones SAP dentro del propio ecosistema. Aquí estamos viendo una. Este es el Beam Workplace. El Beam Workplace es la bandeja de trabajo personal o de equipo o global, depende de cómo lo configuremos, que tiene cada usuario. Es decir, aquí cada usuario va recibiendo, este es el modo de colaborar, cada usuario recibe aquí sus tareas o las gestiones que tenga que ir haciendo en función de lo que le haya ido aportando la herramienta o de las decisiones que hayan ido tomando los otros colaboradores en función de, como decía, de reglas preconfiguradas, y sobre estas es sobre las que se va a tener directamente un control continuo, porque además, de hecho, sin ni siquiera llegar a ejecutar cada uno de los procesos, te va a aportar ya de primeras información sobre cómo ha ido el proceso, quién ha intervenido, puedes ver directamente con este panel lateral que vemos aquí, puedes ver el documento de factura, puedes ver el detalle, el histórico, los comentarios, etcétera. Luego lo haremos en vivo, ¿vale? Pero esta es una de ellas y esta es la que nos permite tener la visualización, la visibilidad de todo el proceso, que es un reporte que se llama Analytics y que, igual como vemos aquí, tiene una capacidad de filtrado impresionante que nos va a permitir localizar
las facturas si estamos buscando algo concreto, o tener una visibilidad global de todas las facturas, como estamos viendo, aportando distinta información, ¿vale? Nos permite acceder al historial, nos permite, como decía, ver la imagen, ver el estado, en qué punto está, si está bloqueada, si está posteada, si hay que hacer algún tipo de acción con ella, etcétera. Y bueno, tiene hasta más de 100 columnas de visualización, que por supuesto uno puede restringirlas y seleccionar las que necesite ver. Y bueno, esta herramienta nos va a permitir, como decía, tener toda la visibilidad de todas las facturas que están entrando en el sistema. Bueno, por último también es decir que, aunque a lo que estamos hablando ahora se basa en el tema de las facturas, en realidad a partir de ahora ya, bueno, ya de antes hay SAP IM se basa en otro framework que se llama Business Center, y que ese es el que nos permite trabajar con estos otros tipos de documentación que ya se venía haciendo, como dice aquí, desde antes de 2019. Se puede trabajar con delivery notes, con confirmaciones de pedido, etcétera, pero a partir de ahora del 2020 pues se va a poder trabajar, como dice aquí, prácticamente con cualquier documento SAP, y por tanto poder agilizar no solo este proceso, sino otros muchos procesos, ya que, como estamos viendo aquí, pues el registro manual de cada uno de estos documentos pues suele demorar más de 30 minutos, y eso es un tiempo bastante sensible. Ahora ya hemos visto un poco de qué va SAP Invoice, y ahora vamos a ver Fast Invoice. ¿Qué es Fast Invoice? Pues Fast Invoice es, como decía, la implementación de SAP Invoice mediante una metodología, un enfoque, con un alcance y buscando un resultado pues rápido, como dice su nombre. ¿Para eso qué vamos a usar? Vamos a usar una metodología ágil. La metodología ágil que ha desarrollado Entergy Consulting Tech es la metodología FAST. ¿Vale? ¿Qué tiene la estrategia de implementación FAST con respecto a lo que viene siendo una estrategia típica de implementación? Pues que en lugar de partir de una serie de sesiones de toma de requisitos como en un proyecto habitual, en el cual pues se invierte mucho tiempo en definir una herramienta, esa herramienta ya queda definida y es la que se implementa, y luego ya pues dependiendo de cómo haya sido esa definición, de cómo se hayan explicado y cómo se hayan recibido e imaginado esos conceptos, pues muchas veces podemos encontrarnos con problemas de que cuando terminas de entregar el producto, cuando terminas el proyecto, pues resulta que el cliente no está del todo satisfecho porque tú has entendido una cosa, él ha entendido otra, hay que volver a redefinir, etcétera. Este tipo de dificultades que tienen estos procesos los cambiamos nosotros por nuestro Fast Approach, en el cual en vez de partir de una base, de una toma de requisitos lenta, lo que hacemos es aportar un producto base, aportar un modelo sobre el que trabajar y mostrárselo al cliente, y sobre ese, pues en un concepto típico de las metodologías ágiles, pues ir realizando iteraciones en las cuales se van descubriendo los distintos gaps que puedan surgir entre el producto base que se presenta al cliente y las casuísticas que pueda tener concretas ese cliente para determinados tipos de facturas, por ejemplo, determinados procesos, y mediante eso pues nos permite agilizar, valga la redundancia, esta implementación en base a una base y una personalización posterior. Como decía, lo vamos haciendo de esta manera. Se construye una línea base interactiva, se van haciendo demostraciones de la solución, transferencia de conocimiento al cliente. De esta manera él, desde mucho antes, ya va teniendo una visibilidad de algo productivo, de algo funcional y de algo real, y no solo de un concepto. Y sobre ese algo productivo pues se van valorando gaps. En realidad, normalmente, en la gran mayoría de los casos, no hay que valorar muchos. Siempre hay alguna cosa que se puede ajustar en función del criterio del cliente, pero por lo general, para la gran mayoría de los casos, la solución base es bastante completa. ¿Vale? Gracias a esta implementación, a esta metodología de implementación, podemos tener algo que se esté trabajando ya con el cliente y que sea ya algo eficiente y
y algo completo en alrededor de 5 o 6 semanas, y luego en una primera fase de exploración o de ajustes de probablemente otro par de semanas esté todo definido y trabajado, con lo cual en un par de meses tendríamos todo el proceso montado. ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño detalle, ¿vale?, de cómo es el alcance de la implementación. Se instalaría la solución en los 3 entornos, se instalaría el archivo, se instalarían los puestos de escaneo, se instalaría el OCR y se conectaría con SAP. Luego se configurarían los canales de entrada de facturas de email y scan, porque es por donde nos entran la gran mayoría de las facturas. Se montaría el proceso de facturas NPO conforme marca el estándar de OpenText, que es el del uso de la transacción FP60, y las de compedido, que igualmente se basan en lo que se hace en la transacción. Para ello se montarían además 10 reglas de negocio estándar para PO y otras 10 para NPO, o sea, 20 reglas y una serie de roles para estas distintas interacciones y colaboraciones. Además, se montaría la aplicación de Fiori para la aprobación de facturas y pedidos, la funcionalidad de devolución al proveedor, los reportes estándar y la funcionalidad de single click, que nos permite corregir, como decía antes, en los procesos de validación cualquier tipo de desajuste con respecto a lo que se ha detectado en la factura con un simple clic. ¿Vale? Aquí tenemos algunas de las razones para confiar en nosotros para montar estos proyectos de Fast Invoice. La principal es que llevamos desde el año 2008 implementando esta solución, así que la conocemos de memoria. Además, hemos preparado traducciones de la herramienta para versiones antiguas, tenemos referencias a nivel internacional, hemos trabajado en proyectos con OpenText Suiza y OpenText en Alemania durante varios años, hemos desarrollado la solución de digestión certificada, tenemos referencias importantes de SAP HANA en Turing Club suizo, en concreto la primera que se hizo en Suiza, y bueno, tenemos varios méritos que entendemos que nos capacitan y nos dan un poquito de confianza a la hora de poder montar estos proyectos para vosotros. Y ahora ya vamos a pasar a ver una pequeña demo de la herramienta. Un segundito, voy a tener que detener el uso compartido. Vale. Y ahora comparto pantalla. Vale, disculpadme que he tardado un poquito en localizar la ventana. Muy bien. Pues ahora estamos viendo un entorno de demo para este tipo de soluciones. Y como decía, lo que vamos a ver son unas transacciones que en realidad están embebidas dentro de SAP. Como veis, el look and feel es el mismo. El usuario que ya tenga cierta experiencia en SAP se va a poder manejar por estas transacciones pues como pez en el agua, porque es el mismo tipo de trabajo. Esto que estamos viendo aquí, que me voy a ir atrás para que lo podamos ver del origen, esto es BIM Analytics. Como veis, es un informe que lo podemos ejecutar aquí dándole a este botón rápidamente. Lo que dispone es hay varias vistas para este informe. Esta es una vista estándar. Estas vistas además se pueden configurar para aportar los filtros, para ayudar a localizar las facturas a cada perfil como lo desee. Y bueno, como vemos aquí tenemos un montón de filtros relativos a los datos de la factura, a los datos del proveedor y de la compra, del proceso, etc. Yo, para hacer esta demostración, me voy a fijar en la referencia porque, bueno, en este caso no queremos, esta herramienta se usa para hacer demostraciones y no queremos que otros usuarios que estén haciendo lo mismo pues se vayan a ver afectados por la mía. Así pues, vamos a trabajar todo el tiempo con estas, y entonces lo que vamos a ver en este caso van a ser todas las facturas cuya referencia empiece por LP. Entonces aquí nos aparece un listado de facturas que tenemos aquí toda la relación de las mismas con, bueno, pues cada una lleva un identificador. En el caso de que haya una entrada de materiales, aquí va la factura de materiales, aquí está el documento contable,
Aquí estaría el estado en el que está el proceso. Si hay alguna excepción la vamos a ver aquí. Por tanto, como veis, se tiene todo el control. Durante todo el rato yo puedo acceder aquí, ver quién es el rol que está tratando la factura, quién es la persona concreta que la está tratando, cuál es el proceso, la referencia, datos ya extraídos de la factura, como el proveedor, las cantidades y otras cosas. Y aquí tenemos también un panel de detalle que rápidamente, en cuanto que yo seleccione un proceso, pues me va a permitir ver la información relativa a ese proceso, ¿vale? Podemos ver la imagen de la factura, con distintas acciones que podemos realizar. Esto lo podemos ir redimensionando a nuestro gusto, con lo cual nos va a permitir, cuando me quiero fijar aquí, poderme fijar en la factura, y cuando quiero ver la información, fijarme en la información. Y en resumidas cuentas, esta es la transacción, la vamos a estar viendo durante todo el proceso, así que me voy a ir a la otra que os quiero mostrar, que es el Bin Workplace, que es la otra que decíamos. Aquí, en este caso, estoy con un usuario de demo, que es el usuario Sally Smith, o es Smith, que es un usuario, es un contable, ¿de acuerdo? Este es el verdadero especialista y es el que va gestionando los procesos en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas líneas, todos estos procesos que vemos aquí, son procesos que ahora mismo Sally tiene asignados, ¿vale? Son procesos que requieren algún tipo de acción por parte de Sally. También tenemos, como decía también antes, tenemos aquí una serie de filtros que podemos aplicar. Y también en todo momento tenemos aquí información que podemos ver sobre cada uno de los documentos, ¿de acuerdo? También tiene un acceso directo al escáner por si hay que digitalizar alguna factura, etcétera, ¿vale? Bueno, como decía, ¿qué podemos ir viendo aquí? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos un correo electrónico en el que tengo una supuesta factura, una factura basada en un pedido que vamos a enviar. Y esto es lo que haría el proveedor. El proveedor enviaría sus facturas. Todas las facturas irían a un mismo, digámoslo así, a un mismo embudo. Ese nos lo proporciona Business Center. Aquí lo que vamos a ver, lo que se puede ver y monitorizar es los procesos de ingesta de facturación. Cada vez que entra un nuevo correo, un nuevo papel escaneado, un nuevo XML, va a aparecer aquí, como lo vamos viendo, y esto va pasando una serie de pasos. Aquí tenemos un historial y aquí te dice lo que va pasando. Como decíamos antes, se registra, se archiva, se extrae la información y se envía a la aplicación de negocio, ¿vale? Si nos volvemos al Bin Analytics, que es el que, como decía, nos permite tener un poquito el control de la información y ver qué podemos hacer, pues podemos ver aquí facturas. Vemos que aquí hay varias que están posteadas, y aquí, por ejemplo, tenemos un par que parece ser que tienen algún tipo de, bueno, pues, de problema o que requieren algún tipo de acción o de tratamiento por parte de algún usuario. En este caso, tenemos aquí una que nos dice que es una factura sin pedido que necesita la aprobación de alguien. ¿De quién? Pues de un aprobador, que es el rol que estamos viendo aquí, y de un usuario que es Pelistron. Pelistron, en este caso, es un usuario que es del departamento de marketing y que es el que se conoce que ha debido solicitar el servicio o el producto, lo que sea, que nos ha llevado a esta factura, y que por tanto tiene que hacer algún tipo de actuación. En este caso, como vemos, tenemos aquí un panel de Fiori, porque también quería mostrar cómo esto se puede hacer con herramientas de movilidad, ¿vale? Yo siempre podría acceder aquí con el usuario de Phyllis Listrom, encontraría este caso que estoy viendo aquí y le daría a este botón, y aquí podría tomar, como digo, mis acciones. Este es el campo de trabajo, y aquí podría yo pues ver la factura, tomar una serie de acciones que tengo aquí, el catálogo de acciones que puedo tomar. Como decíamos antes, siempre excepciones predefinidas y acciones predefinidas para esas excepciones, ¿de acuerdo? Pero como no quiero cambiar y quiero que podamos verlo desde Fiori, pues lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Aquí tenemos, en este caso sabemos que es una factura sin pedido, y lo que va a necesitar de Phyllis es que asigne el centro de coste apropiado para poder asignar los costes de la factura a algún sitio, ¿vale? Claro, como esto es un entorno demo, pues a veces, y conforme la carga del sistema, pues puede tardar un poquito en ejecutarse esta aplicación de Fiori. Esto que estamos viendo aquí arriba, que sabemos todos que no es propio de Fiori, es
Es un truquito que tenemos aquí en la herramienta de demo que nos permite ir cambiando ágilmente de usuarios sin necesidad de tener que movernos y deslogarnos, ¿vale? Si yo aquí filtro, como decía antes, por la referencia, podremos localizar fácilmente. Decir que yo aquí estoy filtrando por la referencia porque obviamente conozco que debo filtrar por la referencia, pero esa barra de búsqueda admite un montón de filtros diferentes. Puedes filtrar por proveedor, puedes filtrar por fechas, puedes filtrar por un montón de criterios, ¿de acuerdo? Como vemos aquí ya aparece por aquí una factura. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Esto es una aplicación, en Fiori tenemos una aplicación que es igual que el Bing Workplace que hemos visto, pero con una experiencia de usuario Fiori, ¿de acuerdo? Pero además, que es la facilidad y lo que aporta Fiori, pues tenemos aquí varias aplicaciones para realizar distintas actividades concretas que te permiten, pues eso, ir directamente, como en este caso, en el cual tenemos esta factura. ¿Qué le sucede a esta factura? Pues esta factura, Phyllis, cada usuario que accede aquí va a ver la información, se le va a presentar la información que necesita ver y se le va a presentar de una manera diferente como vamos a ir pudiendo ver, ¿de acuerdo? En este caso podemos ver una factura que es de un proveedor concreto, Euroelectrohandels, que no me salía el nombre, para la que hay configurada una prestación que es el autocoding. El autocoding quiere decir que para este proveedor se ha mapeado directamente un centro de coste o unos centros de coste y las facturas van directamente mapeadas contra ese centro de coste. En este caso, Phyllis, que lo que debería hacer aquí es precisamente asignar el centro de coste, pues solo tiene que chequear, ¿vale? Entonces ella puede revisar la factura, que la tiene aquí, puede revisar el cuerpo del correo, que es interesante, que también lo tiene aquí. Tiene un histórico de lo que ha pasado, en este caso no ha pasado gran cosa porque el workflow de SAP es en la que se le ha enviado directamente para probar y revisar el centro de coste. Vamos a decir que Phyllis confirma. Y de manera voluntaria puede dejar un comentario que de cara al trabajo colaborativo pues es bastante útil. Y confirmamos. Esta factura se procesa y si nos volvemos con Sally, que está controlando lo que pasa con las facturas, y refrescamos, vamos a ver dos cosas. La primera, esta factura es una factura que envié al principio por un correo electrónico. Perdón, voy a escoger esto. Y podemos ver que no ha tenido ningún problema, ha pasado por todas las reglas de negocio y se ha posteado directamente. ¿Vale? ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque en realidad esto es lo que pasa con la mayoría de las facturas. Lo que pasa es que esto no nos permite poder ver el trabajo colaborativo, que es lo que quiero mostrar, pero quiero que quede bien claro que con un alto porcentaje de las facturas que van a entrar por esta herramienta, estando bien configurada, pues van a entrar así y van a ser gestionadas de manera automática por SAP IM en un plazo tan corto como de 1 minuto y medio, que es lo que ha tardado. Y eso porque esto es una herramienta de demo y bueno, pues depende de la carga de trabajo, pues no puede estar más o menos dimensionada, pero hasta menos debería tardar en un entorno productivo, ¿de acuerdo? Como decía, volviendo al caso que estábamos tratando, desde Phyllis, como podemos ver, se ha actualizado y ahora tenemos otro probador que es Jeff Benham. Si nos vamos a Jeff Benham y usamos esta herramientita tan chula que tengo aquí para cambiar de usuario, pues cargaremos la interfaz de Jeff, que como vemos tiene otras aplicaciones, tiene otro entorno. Aquí tiene esta que decíamos que es el Bing Workplace, que sería idéntica que la otra, pero bueno, yo me voy a ir por esta pequeña aplicación que tiene aquí para aprobaciones, ¿vale? Si nos vamos aquí por esta aplicación, que seguramente tenemos que esperar un momentito a que cargue, también tarda más o menos en cargar dependiendo del número de facturas que tenga que estar presentando. Parece que Jeff tiene menos, porque obviamente tiene otro nivel y otro trabajo en la corporación. Jeff es el Managing Director, así que tiene cierta responsabilidad. ¿Qué puede ver Jeff cuando recibe la misma factura que estamos ahora mismo desplegando?
pues va a haber también, por supuesto, el cuerpo de la factura, va a haber fechas, va a haber los datos de la factura que se le presentan, va a ver que ya se ha producido una asignación de costes y, bueno, probablemente en una situación normal, si no tuviera esta herramienta, pues a lo mejor Jeff de aquí tendría que pararse, preguntar, llamar a marketing, preguntarle a Phyllis. Phyllis a lo mejor, aunque ha sido ella la que lo asigna, no lo sabe bien y lo ha hecho una subalterna, etcétera, etcétera, y aquí podríamos entrar en un proceso en el que, bueno, pues se demorara algo en el tiempo la gestión de esta factura y, bueno, pues podríamos extrapolarlo a todas las facturas y ahí tendríamos esos retrasos que queremos evitar, ¿vale? Aquí Jeff tiene un historial completo que le dice que Phyllis, que es a la persona a la que en este caso se le iría a preguntar, ya ha aprobado, ya ha seleccionado y ha dicho que el centro de coste es el correcto y que no tiene por qué preocuparse. Así pues él puede revisar los documentos, puede revisar el historial y si, como Jeff conoce a Phyllis y sabe que hace muy bien las cosas, pues directamente decide que aprueba. Asimismo, por supuesto, puede dejar un comentario. Bueno, no lo he escrito muy bien, pero nos valdrá. ¿De acuerdo? Si nos vamos a Bin Analytics, veremos que ya la factura, una vez resuelto esto, ha quedado posteada. ¿Qué quiere decir que ha quedado posteada? Pues que ya ha quedado contabilizada y liberada para el pago. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues tenemos aquí que se ha generado nuestro documento contable y aquí tenemos este botoncito que es el botón Ghost de Service for Object y aquí podemos ver que nuestra aplicación, nuestra solución nos ha adjuntado y enlazado una serie de documentos a ese objeto, ¿vale? ¿Qué documentos son? Pues por supuesto la factura, que la podemos ver aquí con el visor, podemos darle un poquito de zoom, podemos fijarnos, aquí tenemos, veis la referencia, bueno, es una factura alemana, para propósito de demo, podemos también ver el cuerpo del correo, que se envió mi factura para su atención, etcétera, etcétera, y también podemos tener siempre disponible un histórico de cara a auditoría de todo lo que ha pasado con esa factura desde que entró, quién la aprobó, qué comentarios puso, quién tomó la decisión, en qué momento, etcétera, etcétera. Así que esto te permite tener una visibilidad, como decíamos, una visibilidad muy completa de lo que pasa con cada uno de estos elementos. ¿También para qué? Pues porque si nos vamos también, por ejemplo, aquí me vuelvo atrás al Bin Workplace, la idea es que teniendo este control, pues podamos evitar algunas cosas. Yo creo que si buscamos por aquí, podremos buscar, porque también, como veis aquí, si la factura, por ejemplo, tiene algún descuento asociado por pronto pago, también te lo va a detectar. Y yo creo que si vamos lo suficientemente abajo, y si no, os lo explicaré de palabra, pero si alguna factura, si por ejemplo hay algún descuento y alguna factura se acerca a esa fecha límite o nos lo hemos pasado, mira, aquí lo tenéis, vas a tener aquí un semáforo que dependiendo del color te va a avisar. En este caso, lo que nos está avisando es que esta factura ya no vas a poder acceder a ese descuento, porque bueno, la herramienta te puede aportar todas las herramientas, valga la redundancia, para que tú puedas tomar el control, pero si no lo quieres tomar, pues obviamente no lo va a tomar por ti. Pero, bueno, esto es porque es una herramienta de demo, pero aquí podríamos ver, como digo, si hay algún tipo de alerta o de alarma relacionada con. No sé antes si tenemos alguna duda. De momento veo que no hay preguntas. Así que, bueno, pues sin más me voy a ir a que veamos que bueno, pues todo esto son referencias internacionales que el grupo Entel y el Consulting Test tiene, que son muchas y muy variadas. En cuanto a si nos vamos al área de SAP IM, como veis, tenemos pues un montón de referencias en un montón de sitios, referencias internacionales de todo tipo de empresas. Podemos ver Telefónica, de alimentación, Roche, bueno, un montón de referencias.
Y bueno, pues con esto ha terminado mi intervención. Eh, espero que os haya agradado la presentación que hemos hecho y que os haya gustado la solución, el enfoque que ofrecemos. Y os agradezco mucho vuestra atención y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Gracias a todos.